La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Les invito para estar tomando la palabra del Señor, para estar recibiendo el consejo de Dios en esta hora. Vamos a abrir en el libro de Hebreos capítulo 5, el versos del 7 al 9. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oremos. Padre nuestro santo, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, para suplicarte y rogarte, Señor, nuestro Dios, envía de lo alto tu socorro, tu luz, tu gracia, tu misericordia, nos toque, Señor, nos ablande el corazón, nos concientice la mente para conocerte y entenderte, para aprender de ti, Señor Jesús de Nazaret. Te rogamos, te suplicamos, enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a someternos a ti como ejemplo que nos has dado, Señor nuestro Dios, grande y maravilloso Jesús de Nazaret. Intercede por nosotros y guíanos hacia tu justicia, tu verdad y tu santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios Padre. Gracias. Amén. Pueden sentarse, vamos a estar viendo un mensaje titulado El espíritu de obediencia. Todos nosotros hemos sido llamados y elegidos para ser hijos obedientes de Dios, para aprender a obedecer, porque en el mundo o en nuestra vida pasada nadie nos enseñó a obedecer, o si en algo aprendimos fue muy poco, y sobre todo en cosas naturales. Pero ahora hemos sido llamados, elegidos y escogidos para participar en la familia del Señor, en una vida sobrenatural, espiritual y gloriosa, en donde Dios, el Padre de los Espíritus, nos tiene en su familia, en su hogar celestial, porque la Biblia dice que nosotros hemos venido a ser ciudadanos de los cielos. Por haber recibido a Jesucristo, hemos sido nacidos de nuevo y convertidos en hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús. Por eso es que ahora somos herederos y coherederos con Cristo, para hacer lo que Él hizo, para vivir como Él nos ha enseñado, porque Jesucristo es el modelo de la nueva creación. Jesucristo es el ejemplo para todos los cristianos creyentes. Por eso Él dice en la palabra que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, en los días de su carne, es decir, cuando estaba en el cuerpo, así como nosotros ahora estamos en el cuerpo, en ese tiempo el Señor Jesús ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mire, Él no cometió pecado, Él nunca falló. Él, si podemos decirlo razonando de una manera humana, como a veces razonamos,
Podemos decir, yo no tengo culpa, yo no tengo por qué llorar. Él pudo decir eso, pero no dijo eso. Por el contrario, él dijo, aunque yo no tengo culpa, pero tengo mucho por qué llorar, mucho por qué clamar, por qué suplicar. Y empezó a suplicar, a rogar, a clamar y a derramar lágrimas, dice. ¿Por qué? Porque no quería ser entregado a la muerte. Mire, una persona que nunca pecó, que nunca falló en nada, ¿cuál era su temor? A quedar preso en la muerte, y que él iba a asumir. Él sabía que iba a asumir nuestro pecado, y nuestro pecado lo podía dejar atrapado en la muerte, en el imperio de la muerte. Por eso que él clamaba, porque él al tomar nuestro pecado se hacía pecador. Por eso es que clamó. Él clamó para que Dios lo libre de la muerte, para que él salga vencedor de la muerte. Él clamó, oró, suplicó, lloró a Dios para que Dios le dé esa gracia, esa misericordia de ser librado del poder de la muerte. Dice la Biblia que aunque era el Hijo de Dios Altísimo, aunque era de otra naturaleza, de otra condición, fuera de entre los humanos, él padeció, sufrió muchísimo. Nadie jamás ha podido ni podrá sufrir como Jesucristo. Nosotros sufrimos por nuestros errores, pero él no cometió ningún error y sufrió peor que todos nosotros. Por eso que es algo que no se puede entender, es algo que no se puede comprender, porque no estamos en la condición de él. Si usted alguna vez le han calumniado, le han acusado por algo injusto, ni aún así no puede compararse en nada a lo que él sufrió, a lo que él hizo por nosotros. Y dice la Biblia que habiendo sido perfeccionado en la obediencia, todas las cosas en esta vida se perfeccionan, se crecen y se perfeccionan. Nadie puede ser perfecto de un momento a otro, todo es en un proceso. Por eso él, a través del sufrimiento y del padecimiento, de las luchas, de las pruebas, de las necesidades, de las dificultades, ahí fue perfeccionando su obediencia. Nosotros cuando tenemos un problema, acusamos a la gente o renegamos de Dios. ¿Por qué? Porque somos ignorantes, sin temor, sin entendimiento, sin conocimiento del Altísimo. Pero él no se comportó de esa manera. El Señor Jesús, cuando tenía los problemas los más duros, más difíciles, dice en la Biblia claramente que él aprendía en esa situación de padecimiento y de sufrimiento. Que aprendía a obedecer. Nosotros, en vez de renegar, de criticar o de quejarnos, tenemos que aprender a obedecer, porque ese es el ejemplo del Señor. Y él aprendió a obedecer. Dijo, estos problemas tengo por desobediente, entonces voy a obedecer, voy a aprender lo que significa obediencia. Y empezó, y así fue perfeccionado. La perfección no viene sin sufrimiento. Por eso nosotros no debemos decir, Señor, que no me vaya a pasar, que no vaya a sufrir, que no vaya a pasarme nada malo. Cuando uno elige que todo salga bien y que todo sea bueno, mayormente es por cobardía, por irresponsabilidad, por insensatez. Nosotros tenemos que aprender a orar, que el Señor nos ayude a superar, a enfrentar, a permanecer. A veces simplemente hay que permanecer y otras veces hay que, en medio del problema, perdonar. Si nadie nos ofende, entonces nunca vamos a aprender a perdonar. Si nadie nos hace problemas, nunca vamos a poder tampoco a conocer y entender cómo son los problemas en la vida. A través de las luchas, las pruebas, las necesidades, es como podemos ser perfeccionados. Es como podemos alcanzar madurez, santidad. Yo he tenido muchos problemas y sigo teniendo. Y esos problemas son los que nos ayudan a formar un carácter cristiano. Nos ayudan a moldear nuestra vida de acuerdo a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él es el modelo de nosotros los cristianos. Nosotros en sí mismos no somos modelo. El único modelo que Dios aprueba y que ha puesto Dios es el modelo de Jesucristo.
Por eso es que no tenemos que adaptar a otros personajes o a la idea de nosotros, sino tenemos que adaptarnos al modelo que ya está establecido, el cual es Jesucristo, porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Y además también dice la Escritura que Él ha sido puesto por Dios como príncipe y soberano, como Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el modelo dado a los hombres. Y hay que vestirnos del nuevo hombre, el cual es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este es Jesucristo. Hay que despojarnos más bien de nosotros, de nuestras ideas. Hay que despojarnos de ese personaje que llevamos por dentro, que está moldeado en el pecado, en la carne, en el mundo. Y hay que renovarnos, santificarnos, limpiarnos por completo para aprender de Cristo. Eso es nuestro trabajo. Por eso también dice en 1 de Pedro capítulo 1 versos 14 al 16: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mire, como hijos obedientes, tenemos que aprender a ver y a entender como Dios lo ve, como Dios lo entiende. Cuando Dios nos mira a nosotros, su iglesia, dice: aquí están mis hijos obedientes. El Señor no dice: aquí están mis hijos desobedientes. Él nos mira como hijos obedientes. Si fuéramos hijos desobedientes, ya estamos condenados en el mundo. Porque el desobediente no se salva de ninguna manera. Los únicos que pueden alcanzar salvación son los obedientes. Por eso también Pedro dice: como hijos obedientes. Así tenemos que pensar y obrar. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en la ignorancia, sin el conocimiento de la palabra. Cuando uno conoce la palabra, ya tiene a qué sujetarse, a qué obedecer. Y la palabra es la voz de Dios, el consejo de Dios, es la orden de Dios. Por eso, como hijos obedientes, ya no vamos a seguir en la desobediencia. ¿Y a qué vamos a obedecer? A la santidad. Y dice la Biblia que esa santidad en toda nuestra manera de vivir. La mayoría de los cristianos, de los creyentes, son santos en algunas que otras cosas. Por eso siempre tienen algo de que jactarse. Dice: yo ya dejé los ajos, yo ya dejé cosas insignificantes o pequeñas o las que les parece. Algunos dicen: ya dejé la borrachera, ya me arrepentí. De la borrachera, pero no de la mentira. O de los ajos, se ha arrepentido, pero no de los enojos, de los insultos, de las peleas y cuantas cosas negativas. Hay que arrepentirnos no en una que otra cosa, sino en toda nuestra manera de vivir. O sea, un arrepentimiento detallado, profundo, total, permanente. Dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? Es no solamente ser santos a nuestra manera, sino a la semejanza de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él nos llama a participar de su naturaleza, de su reino, de su gloria. Por eso es que tenemos que ser semejantes a Él, procurar lo más que podamos. Algunos insensatos piensan que la santidad es un extremo o la santidad es un fanatismo. Están sin cabeza. Cuando uno piensa así es porque no conoce, no sabe nada de Dios, de la naturaleza de Dios. No sabe nada del reino de Dios. La santidad de Dios es suprema. Las cosas de Dios son demasiado supremas, infinitas. Y Dios nos llama a ese nivel. Aunque nosotros no podamos llegar, pero hay que anhelar, hay que buscar. Hay niveles de santidad. Hay profundidad de conocimiento, de sabiduría, de ciencia. Hay también profundidad, inmensidad de santidad. Y hay que buscar esa santidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ordenado. Por eso es, hermanos, que no se trata de
conformarse a una vida corrupta, mundana, llena de televisión, llena de pecado, de fiestas idólatras, inmundas, como los cumpleaños, como los aniversarios. Eso los tiene a la gente engañada hasta los huesos, los tiene entretenida en sensualismos, carnalidades, y piensan que eso es espiritualidad. La espiritualidad consiste en obedecer a la palabra, hermanos, no en hacer espectáculos, danza, movimiento, gritos, alboroto. Eso cualquiera lo puede hacer, pero cualquiera no puede sujetar sus pensamientos a la palabra. Cualquiera no puede sujetar su lengua de hablar cosas malas, porque eso ya es santidad. Cualquiera no puede vivir con su mente iluminada por la palabra en todo momento, porque eso ya es obediencia. Entonces necesitamos aprender de Dios, de la palabra, y no razonar insensateces y pensar que con nuestros pensamientos, ideas ya somos salvos. Filipenses 2:12 también dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Mira, una persona obediente es obediente, le miren o no le miren, le cuiden o no le cuiden, esté presente o ausente, siempre sigue obedeciendo porque tiene una naturaleza de obediencia. Hay mucha persona que cuando le miran está atento, cuando no le miran ya se desparrama, se desliza. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón obediente, o está simulando una obediencia que no lo tiene. Pero eso no es correcto. Tenemos que estar ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. Ese es otro trabajo, estar ocupado de nuestra salvación. Eso es constante. Si quiere ir al cielo hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor. No es cuestión de vivir a nuestra manera. Como muchos dicen, Dios comprenderá que soy joven, Dios comprenderá que soy carne. Así paran justificándose mucha gente. En vez de decir, Señor, perdóname o líbrame de esta maldad, lo justifican, lo acomodan, lo arreglan a su manera y piensan que con eso ya se salvaron. Cuando en realidad nuestro Dios es un Dios exigente, un Dios que nos llama a crecer, a madurar, a perfeccionar. Dios no es un Dios de niños. Dios no es un Dios de insensatos, de desobedientes, de rebeldes, de ciegos, de carnales, de mundanos. Ese es el Dios de este siglo. El Dios del cielo, el Dios eterno, glorioso, perfecto, es un Dios de hijos obedientes. Es un Dios de personas que le aman. Por eso también dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí no dice, todos venimos contaminados, todos venimos sucios, ciegos, inútiles, pero hay que purificarnos por la obediencia a la palabra. ¿Cómo cambia nuestra vida? Cuando obedecemos a la palabra, cuando la estudiamos con el deseo de obedecer, cuando escuchamos la palabra con un corazón que tiembla por obedecer, por someterse. Por eso dice la Escritura, el alma se purifica. El alma se limpia por la obediencia a la palabra. Y a veces hay que repetirnos 1 y 1000 veces, arrepiéntete. Usted tiene que decirse a usted mismo, arrepiéntete. Cuando te paras en un espejo, ahí empieza a exhortarte a ti mismo. Arrepiéntete, humíllate. ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso en la vida? Muchas veces. Cuando uno se siente duro, rebelde, con ganas de pelear, ganas de hacer cosas malas, es el momento de exhortarnos con la palabra. Es el momento de pararnos a meditar, a entender nuestro camino, nuestro error, y volvernos de ese mal camino
La Biblia dice que el camino del pecado, el pecador, es un camino de locura. Si no se arrepiente, dice, morirá por lo inmenso de su locura. Hay que volver en sí, hay que hacernos reflexionar, meditar, paraos en los caminos, dice la Escritura. Preguntad por la senda antigua y seguir el buen camino. Por eso hay que someternos a Dios. Nuestra carne nunca va a querer las cosas de Dios. La carne quiere lo fácil, lo mundano, lo pecaminoso, lo corrupto, lo que es contra la palabra, eso quiere la carne. El espíritu es el que quiere las cosas de Dios. Pero como el espíritu fácilmente se duerme, se entorpece, se ensordece. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual, no hay actividad, ejercicio espiritual. Cuando hay harta oración, harta alabanza, hartos ejercicios espirituales, entonces el espíritu está listo y se mueve y nos guía. Pero cuando no hay oración, no hay lectura de la palabra, cuando no hay alabanzas, entonces el espíritu se duerme y la carne es la que está ahí viva, dando todos sus antojos, sus caprichos. Por eso es que es necesario someter nuestro espíritu, alma y cuerpo a la voluntad de Dios y hacer morir lo terrenal, lo carnal, para que no nos haga daño, no nos deje en el pecado, en la inmundicia. Por eso cuando uno obedece a la palabra, a la verdad de la Escritura, entonces renace. ¿Cómo renace? Por la obediencia. Renace a una vida de obediencia, de santidad, de justicia. Renace a la santidad. Dice que la palabra no enseña cosas malas. Por eso cuando uno renace a lo santo, ya no piensa, ni habla, ni hace cosas malas. Porque la palabra nos da una vida incorruptible, una vida santa, digna, limpia, una vida para vivir para siempre. Eso es lo que da la palabra. Por eso, hermanos, que la palabra es lo más importante en un culto, lo más importante en la vida. Usted puede hacer muchas cosas, pero no hay cosa más importante que leer la Biblia, que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque eso le limpia, le lava, le perfecciona, le santifica. Eso es lo que le produce vida eterna. Porque toda la gloria del hombre y todo lo que podamos tener en lo que se refiere a lo terrenal o lo natural es, dice la Biblia, como la gloria de la hierba, como la flor de la hierba, que está bonita y luego se seca, se cae y se acabó todo. Pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Por eso, amados hermanos, tenemos que poner mucho más cuidado a la palabra. También dice la Escritura en Gálatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, vemos que hay dos deseos en nosotros, en todos nosotros tenemos dos deseos. Por eso también escuchamos dos voces, una que te dice obedece, otra que dice no obedezcas. Una que te dice anda obedeciendo a Dios, orando, limpiándote, santificándote. Y otra voz que te dice no hay cuidado, ya oraste. O si no, también dice no es para tanto, de vez en cuando, no te va a hacer daño. Así es la voz del diablo, con sutileza viene. El diablo nunca le viene así de frente. El diablo viene con argumentos que parecen buenos, pero son perversos y dañinos. Por eso la carne y sus deseos, justificando, viendo las cosas de una manera equivocada. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios nos habla claramente y fuertemente. Una vez yo estaba entrando por un lugar sin darme cuenta, distraído en un lugar, y una voz me dijo en mi oído fuerte, fortísimo, y hasta me tocó. La voz me habló y algo me tocó, como una corriente así eléctrica.
en mi hombro. Me dijo no, y cuando me dijo no, me hizo saltar todavía, volteé a ver qué era, nadie había. Entonces dije, ¿qué está pasando? Y miro y me doy cuenta que estoy metiéndome en una casa que no era lo que yo iba, era una casa parecida y yo por distraído casi me meto en una casa donde no era. Pero el Espíritu nos cela, el Espíritu nos habla, nos dice. Por eso hay que estar siempre orando, Señor Espíritu Santo, líbrame del error, líbrame de cometer fallas, errores en mi vida. Pueden ser problemas grandes, difíciles, pueden traer consecuencias duras. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3 también dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, por vivir en la carne, conforme a las corrientes del mundo, conforme a la voluntad del diablo y el espíritu de desobediencia, estuvimos muertos en delitos y pecados, condenados, empaquetados para el infierno, para el lago de fuego. Así están todas las personas que siguen las corrientes del mundo. Y hay muchísima iglesia mundana, muchísimo creyente mundano. El Espíritu dice así. En una ocasión fui a querer predicar en un lugar y el Espíritu me dijo, tus primos no te van a dar lugar. Yo dije, ¿qué es esto? Seguí orando y entendiendo, tus primos no te van a dar lugar. Mis primos, dije, esto es algo espiritual. Y le comenté a uno que iba conmigo, un hermano, le digo, mira, he entendido esto, que vamos a querer predicar en un lugar, pero el Espíritu dice que mis primos, ¿cómo lo ves tú? Le digo, mis primos no me van a querer, no me van a aceptar, no van a dar lugar. Pero vamos para que veas, le digo, vamos para que veas cómo es la verdad de Dios. Y nos vamos, y por más que le rogamos, le hablamos de miles de maneras a esta persona, que era un pastor, para poder presentar la palabra, no quiso de ninguna manera. Le digo, ¿te das cuenta? Lo que Dios dice, así es. Y además ellos son primos, le digo, no son ni hermanos siquiera, pobre gente, no se arrepiente, no entiende nada. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo dice que son primos y que no van a abrir su corazón, no van a dejar que Dios se mueva. Desgraciadamente no se puede hacer nada cuando le cierran las puertas. Y por eso le digo que hay muchas personas que creen que son de Dios porque tienen iglesia, porque tienen cosas, según ellos dicen, Dios nos ha bendecido, pero no se han arrepentido. Por eso ni siquiera son reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Por amar al mundo, por estar en las corrientes mundanas. Ese es el problema. Por eso hay que limpiarnos de las contaminaciones del mundo. Hay que dejar de obedecer a la carne y sus deseos, a las pasiones. Por eso dice así la Escritura, hermanos. Eso mata y hace provocar la ira de Dios. Por eso seguir las corrientes mundanas de las fiestas, los días de los cumpleaños, los aniversarios, toda esa porquería. Muchos se llenan de demonios por estar en esas insensateces que nunca jamás la palabra lo ha aceptado. Los cumpleaños ahí están desde Egipto. Todas las culturas, todos los mundanos han celebrado su cumpleaños. Pero la iglesia nunca. La iglesia verdadera. Las iglesias apóstatas de ahora casi todas celebran cumpleaños, aniversarios, fiestas. Porque son apóstatas, son iglesias mundanas. Gente amante del mundo, de la carne. Adorando la carne. Así vive, adorando la carne. Les parece que no es nada malo, que no es para tanto. ¿Por qué? Porque están tan ciegos y tan muertos que no sienten al Espíritu, no conocen a Dios, no saben y entienden la santidad, la pureza de Dios. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo, salid de entre ellos.
Y la Biblia dice también que las corrientes de este mundo, el espíritu de desobediencia que le lleva a hacer pecado y maldad en la iglesia, en el nombre de Jesús, así usando el nombre de Jesús, en la iglesia cantando alabanzas, pero ahí le meten al demonio, lo adoran al demonio, le sirven al demonio porque esa es obra del demonio. El cumpleaños es un invento de Satanás para robar la gloria y la adoración a Dios. La Biblia dice que solo a Dios se le adora, solo a Dios se le rinde culto, no a la criatura. Es un pecado grave, gravísimo, adorar a la criatura y deshonrar al Creador. Por eso que la obediencia vale muchísimo más que los sacrificios, muchísimo más que los argumentos, que las ideas de la mente carnal. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, el Señor dice que mucha gente que dirá Señor, Señor, o dice Señor, Señor, que dice gloria a Dios, aleluya. Hay muchísima persona trastornada, poseída por demonios, que canta coros, que habla de la Biblia, conversa de la Biblia. Mucha gente, hermanos, que está poseída por los demonios y hasta predican. ¿Por qué? Están cargados de maldad, pero usan las cosas de Dios, invocan a Dios, oran a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dios les permite todo eso. Eso no es cosa rara. Dios les permite que hagan lo que quieran. Estamos en el tiempo de la permisión. En la gracia es gracia y también permisión. O sea, uno puede hacer la voluntad de Dios perfecta o hacer lo que quiera, donde quiera. Pero Dios no va a juzgar. Y cuando llegue el juicio, Él va a decir: salgan ya de aquí, salgan. No les conozco. Apártense, hacedores de maldad. Y muchos dirán: Señor, nosotros profetizamos, somos siervos, nosotros somos del ministerio de liberación, somos del ministerio de alabanza, nosotros sanamos, liberamos, tenemos poder. El Señor le dirá: apártese de aquí, perversos, malignos, nunca les conocí. Porque tienen un Dios a su manera, a su idea. Hay que tener temor de Dios y someternos a Dios y no someterlo a Dios a unas cuantas ideas locas. Nosotros no estamos para someter a Dios ni manipular a Dios. Nosotros estamos llamados para obedecer a Dios. Mucha gente quiere sanarse, quiere liberarse a su manera. Y por eso que nunca llega a encontrar la sanidad. No llega a liberarse, porque no es a nuestra manera, hermanos. Todos tenemos que humillarnos, someternos a Dios para que Él nos revele, nos ayude a entender cuál es la forma correcta, exacta, para hacer su voluntad, para vencer en una lucha, en una prueba, para alcanzar el conocimiento de la verdad y llegar a ser guiados por el Espíritu Santo, que nunca se equivoca. Entonces vamos a hacer lo que es correcto y vamos a tener, por la obediencia a Dios, la bendición, la victoria. Por eso la obediencia vale mucho, muchísimo. Hay muchas personas también que dicen: las obras no valen. La Biblia dice que Dios va a premiar las obras y va a castigar también las malas obras. Las obras valen muchísimo. La fe sin obras es fe muerta. El evangelio sin obras es falso evangelio. El evangelio verdadero sobreabunda en buenas obras. La fe verdadera está llena de obras que demuestran que esa fe es verdadera. Por eso tenemos en Hechos 4, versos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. Obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, aquí vemos que Juan y Pedro, estos siervos de Dios, ellos obedecieron a Dios aún cuando los azotaban, los golpeaban, los maldecían, los injuriaban. Ellos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a someterse a Dios en la adversidad, en el problema, en la necesidad.
Ese es el espíritu de obediencia, que aún en lo más difícil, lo más adverso, ahí se somete. Por eso el que tiene espíritu de obediencia es fiel, es confiable, es estable, no puede cambiar. Pero el que no tiene espíritu de obediencia puede traicionar en cualquier momento, puede fallar, no se puede confiar en nada. Por eso cuando nosotros podamos tener espíritu de obediencia, entonces ya no va a haber temores, no va a haber vacilaciones, no va a haber enfriamientos ni confusiones. Romanos 6, versos 11 y 12, también dice la Escritura: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira, si quieres vivir para Dios, la palabra, la orden, la ley de Dios es: muérete para el pecado. La única manera de vivir para Dios es estar muertos al pecado. ¿Quieres vivir en Cristo? Muérete al pecado. ¿Quieres vivir para Dios, reinar con Cristo? Entonces tu cuerpo mortal de pecado tiene que estar muerto, inútil totalmente. Y hay que, como le decía al principio, hay que dar órdenes. A veces hay que decir al orgullo que sale dentro de nosotros. A veces uno está haciendo algo y pronto aparece el orgullo ahí. Aparece la soberbia, la vanagloria, la sabiduría de la propia opinión, y hay que decirle: muérete, muérete, muérete orgullo, desaparece, muérete vanidad. Hay que dar órdenes en nuestra vida. Muérete rebeldía. Cuando uno se sienta rebelde, tiene que decirle: muérete rebeldía, muérete desobediencia. Y no dejarnos dominar ni controlar por las cosas negativas, que son espíritus que vienen a nosotros en forma de pensamientos, deseos, ideas. Eso dicen, hermanos, por eso hay que estar muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 8, versos 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Más si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. O sea, hay que decirle: Señor Espíritu Santo, ayúdame a matar toda carnalidad, toda mundanalidad, toda inmundicia, toda lascivia, toda concupiscencia. Ayúdame a matar toda desobediencia, todo capricho de mi carne, todo antojo. Hay muchas personas que aunque están muriendo no dejan los antojos. Una vez me encontré con un señor que me dice: hermano, me dice, mi cuerpo llama a la gaseosa. Estoy mal, me han prohibido, pero no puedo dejar. Algo me jala, me lleva a tomar gaseosa. ¿Por qué? Porque está esclavo de sus deseos, de su carne, de sus antojos. La Biblia dice que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que ser dueño de sí mismo, no esclavo de la publicidad, esclavo intelectual de la televisión, del mundo, del diablo. Casi la mayoría de la gente son esclavos intelectuales. Más del 90% de las personas son esclavos consagrados. Ni siquiera tienen ni idea de lo que significa la libertad intelectual o la libertad espiritual. Ni les interesa, porque están acostumbrados a la esclavitud, de la inmundicia, del pecado, de la mentira. Por eso aquí se trata de obedecer al Espíritu para ser libres. Si no obedecemos al Espíritu no podemos ser libres. Si no nos dejamos guiar y enseñar por el Espíritu, no podemos ser libres. No podemos ser hijos de Dios. Por eso hay que luchar contra todo intento y deseo de la carne. Así es, hermanos. Por eso vamos a concluir en un versículo más, en Gálatas 4, versos del 4 al 7. Gálatas 4, del versos 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por esto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y el verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios
por medio de Cristo. Mire, todos los que tienen el espíritu de obediencia y aprenden a amar las palabras del Señor, es decir, las Sagradas Escrituras, todos aquellos que se dedican a ser semejante a Jesús en todo, se liberan, dejan de ser esclavos de la carne, del mundo, del diablo. Por eso dice que Cristo vino, se sometió a la voluntad de su Padre, nació de mujer y se sometió a la ley. En otras palabras, se entró en la naturaleza humana para vencer a la carne, y también entró bajo el sistema de la ley para vencer al pecado por la obediencia a la ley. ¿Para qué? Para redimir, para comprar, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley en maldición, es decir, a los israelitas, al antiguo Israel. A nosotros no, porque nunca hemos estado bajo la ley. Nosotros hemos estado en el mundo. Dios nos llevó a su gracia sin pasar por la ley. Pero los israelitas sí estaban bajo la ley. A ellos los libró de la ley por medio de la obediencia de Él. Entonces, ¿para qué se sometió Jesús a la ley? Para salvar a los que estaban bajo la maldición de la ley y llevarlos a la gracia, no para que vayan a ellos a esclavizarse en la ley de Moisés, habiendo una ley superior que es de la gracia. Por eso vemos también, hermanos, que todos los que se someten a Dios en la gracia y el Evangelio de Jesucristo pasan a ser hijos de Dios, pasan a recibir el espíritu de adopción, ese espíritu que nos hace clamar Padre, Padre Dios, ese espíritu de liberación que nos aparta del pecado, del mundo, de la carne. Ese es el espíritu de obediencia, mis amados hermanos, que estamos viendo en esta noche. Por eso vamos a pedir al Señor que nos dé ese espíritu de obediencia. Y vamos a buscarlo hasta encontrarlo, porque eso es la forma de salvarse, no hay otra. No se salva uno simplemente congregando o cantando coros. Eso es bueno, pero no es suficiente. Es bueno ser ferviente de oración, cantar, todo eso es bueno, pero no es suficiente. Es necesario obedecer a Dios en todas sus pautas, en todos sus detalles. Es necesario esfuerzo continuo, renovación, sometimiento, clamor, lágrimas. ¿Para qué? Para perfeccionarnos en la obediencia, en la santidad. Y así sí nos vamos a salvar. Pero si solamente nos confiamos en que estamos en una iglesia mundana, en una iglesia a veces donde nadie conoce la verdad, porque hay muchísimas iglesias de ciegos, de ignorantes, que no entienden ni a Dios ni al Espíritu Santo. Lo único que tienen unos cuantos mandamientos de hombres y costumbres religiosas que le hace parecer que eso es todo. Pero no es así de simple ni de fácil. La Biblia dice que el camino de salvación es angosto, es estrecho y angosto. Es difícil, pero no imposible. Con la ayuda de Dios todo es posible. Por eso oremos a Dios para pedir un espíritu de obediencia y vamos a esforzarnos por obedecer a Dios. Oremos. Padre nuestro santo, en esta hora rogamos, suplicamos, Señor nuestro Dios, perdónanos toda desobediencia, rebeldía, insensatez. Perdona nuestra mente y corazón, nuestra vida, Señor, y danos, por amor de tu nombre, un espíritu de obediencia, de sujeción a tu palabra, a tus mandamientos. Señor Espíritu Santo, guíanos, Señor, enséñanos, condúcenos, porque solamente usted nos puede guiar a toda verdad, justicia y santidad. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos das día a día. Gracias. En esta hora nosotros creemos en tus palabras y pedimos y recibimos espíritu de obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles todos los días y en todas las formas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor nuestro Dios. Gracias. Aleluya. El Señor le bendiga, hermanos. El
Gracias por seguir escuchándonos.